hoy corresponde el capítulo 21 del libro de San Juan y vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Ubícate allí en tu casa, busca tu Biblia y abre tu corazón, tus oídos para recibir la palabra del Señor. Dios nos habla cada mañana, así que prepárate para recibir el consejo del Señor. Y dice así: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos les dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Gloria al Señor. Bueno, hemos venido estudiando toda esta historia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que pasó, y ayer aprendíamos al final, ¿verdad?, de la incredulidad de Tomás, donde el Señor le dijo: no seas incrédulo sino creyente, y también habló del propósito del libro, que todo en la vida tiene un propósito y la palabra del Señor pues también tiene un propósito especial, y es de hacernos entender el camino del Señor, que nosotros pues creamos en Jesucristo. Todas estas cosas quedaron allí registradas con un propósito especial. Y dice aquí, donde he leído que después de estas cosas Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar y se manifestó de esta manera. El Señor se manifiesta de muchas maneras. Él hace como Él quiere. El Señor es todopoderoso. No podemos nosotros encerrar al Señor o decir: el Señor va a salir por este lado, el Señor va a hacer esta cosa, no, porque Él hace como Él quiere. Dios es Dios todopoderoso y grande, Dios de sabiduría. Y Él hace cosas grandes y maravillosas. Cuando menos nosotros esperamos quizás la respuesta del Señor, allí viene la respuesta del Señor. Cuando nosotros creemos que fulanito es el que va a hacer algo por mí, el que me va a ayudar, el Señor toca a la persona que menos pensamos, por allí el Señor actúa. Entonces la palabra del Señor hoy nos revela una vez más que el Señor obra y se manifiesta de diferentes maneras. Y dice que estaban allí sus discípulos y estaba allí Simón Pedro y todos estos que allí mencionan estos versículos, y que Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos también se animaron allí, se anotaron a esta lista para ir a pescar después de todas estas cosas que habían vivido con el Señor Jesucristo. Habían visto la resurrección del Señor, el Señor pues se había manifestado a ellos, pero estaban allí quizás preocupados, una duda, no sé qué podemos decir allí de lo que estaban haciendo los discípulos en este momento, pero se animaron a pescar, quisieron ocuparse en algo. Y dice que los otros discípulos pues se animaron con Pedro. Qué bueno es cuando nosotros tomamos la iniciativa de hacer algo, hermano. Y eso es muy importante. Hay gente que nos observa, hay gente que nos está mirando, hay gente que está siguiendo lo que nosotros decimos, cómo nos comportamos. Aquí vemos que el apóstol Pedro dijo que iba a pescar y los otros discípulos pues se animaron también: vamos contigo a pescar. Y dice que entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Ciertamente pues tuvieron el ánimo, pero no hubo resultado de su trabajo. Y más adelante pues veremos la explicación de todo esto, pero lo importante es que nosotros tenemos que seguir adelante, no desanimarnos, hacer el trabajo, porque el Señor nos dará respuesta por donde nosotros menos pensemos. Por allí el Señor nos dará una bendición. Que Dios te bendiga. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Gloria a Dios. Dice aquí que esta es como la segunda pesca milagrosa, ¿no? Vemos aquí a los discípulos que el Señor había resucitado, y aunque ya se había aparecido a ellos algunas veces, ellos aún estaban allí un poco tristes, quizás un poco desubicados, hermano, porque el Señor ya no estaba con ellos para guiarles, para
para dirigirlos en su diario vivir, ¿no? Porque ellos durante aquellos 3 años que pasaron con Jesús, ellos estaban completamente sometidos allí al Señor. Así que ahora no estaba el Señor y ahora era como una nueva vida para ellos. Ahora quizás ya ellos no pescaban mucho desde que estaban con el Señor y ahora pues decidieron, ¿no? Y dice que ya iba amaneciendo, toda la noche habían pescado, habían estado allí tratando de pescar y no pescaron nada, ¿no? Y la verdad que para un pescador debe ser muy triste pasar toda una noche allí en vela esperando pescar y no pescar nada. Y dice allí el verso 4 que cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Ellos no lo identificaron, podríamos decir que como estaba todavía un poco oscuro y ellos estaban en la barca mientras que el Señor estaba allá en la playa, ellos no lo identificaron, ¿sí? A veces de lejos pues no alcanzamos a reconocer, por eso es que a Jesús hay que acercarnos para verle de cerca. Y dice que el Señor les dijo una expresión que a mí personalmente me emociona: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ellos respondieron no. Y esa expresión, hijitos, a mí me enternece muchísimo de nuestro amado Señor, esa forma tan especial de Él tratar con nosotros, de Él tratar con sus hijos, hijitos. Él nos ve así como sus hijitos, ¿no? Y les pregunta de esa manera tan tierna si ellos tenían algo de comer. Ellos estaban allí quizás un poco frustrados porque al ver que toda la noche habían estado allí en vela sin poder obtener el resultado, como decía nuestra hermana, es triste, ¿verdad? Como frustrante. Mas el Señor les dijo algo, les dio ahí un tip, les dijo: echen la red a la derecha. Quizás ellos habían echado las redes y quizás del lado izquierdo, al frente de la barca, no lo sabemos, pero el Señor, mostrando allí su omnisciencia, porque el Señor todo lo sabe, el Señor sabía dónde estaban los peces, ¿sabe? Por eso es que es tan importante que nosotros nos dejemos dirigir por el Señor, porque el Señor lo sabe todo. Quizás todos los peces ese día por alguna razón se habían acumulado todos para el lado derecho y no estaban allí donde ellos habían estado echando la red. Mas en ese momento el Señor le dice: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. ¿Sí? Échenla y van a encontrar. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. El Señor le dijo a Pedro en una ocasión que le iba a ser pescador de hombres, que ya no iba a ser pescador de peces, sino de hombres. Y quizás nosotros a veces, hermanos, predicamos, ¿sí? Y pareciera que no vemos resultados, parece que las almas no se convierten, parece que nos llega gente nueva a la iglesia y nos sentimos que estamos trabajando allí, que estamos arando y no encontramos el resultado esperado. Pero el Señor lo sabe todo. Y en el momento preciso, el Señor va a enviar esa gran cantidad de peces de tal manera que nos va a sorprender el Señor. Lo importante es que nosotros no dejemos de trabajar. Los peces que son para nosotros son las personas, ¿sí? Están allí. Y en el momento oportuno el Señor nos va a dirigir y Él nos va a hacer entender dónde debemos echar la red y vamos a pescar gran cantidad de peces. El Señor está con nosotros y quizás si hasta ahora, quizás en tu ministerio tú no has visto el resultado esperado, no te canses, no desistas, sigue adelante. El Señor, en el momento, el Señor te va a abrir tus ojos para que tú veas cuál va a ser la herramienta que vas a utilizar, cuál va a ser la estrategia y te vas a sorprender del resultado. Lo más importante en esto es que le creamos al Señor. Podían haber dicho: ay Señor, pero es que ya hemos insistido. No, ellos obedecieron, ellos hicieron caso al consejo. Y cuando hacemos caso al consejo de Dios, siempre vamos a obtener victoria. Así que es muy importante, hermanos, que aprendamos a escuchar la voz de Dios y cuando Dios nos hable, vamos a hacer tal como Él lo dice, porque el Señor lo sabe todo. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios.
El 7 dice así. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Bueno, vemos que Jesús estaba pendiente, cuando ya no estaba con ellos, pero estaba pendiente de todo lo que hacían sus discípulos, ¿no? No los abandonaba. Por eso se presentó allí cuando no se manifestó a todos al principio, ¿no? Como un hombre cualquiera se presentó. Pero les dice él, tienen algo, tienen de comer, ¿no? Con eso. Y ellos toda la noche pescando, toda la noche cansados, esa gente, no habían cogido nada. Y le pide que le dé de comer. Le dice, no tenemos. Entonces ahí les dice, echa la red al lado derecho. Entonces ahí cogieron, hay que echar la red al lado derecho. No hay que estarse sentado solamente en una cosa, ¿no? Hay que buscar la manera, si de una u otra manera, si en una u otra forma, buscar la manera cómo encontrar almas para Cristo, cómo encontrar esos pececitos, ¿no? Si aquí no nos dejan, pues en otro lugar, vámonos allá, que allá quizás encontremos algo, ¿no? Entonces, él estaba ahí pendiente de sus discípulos, por eso le dijo él, echa la red a la derecha. Y cuando echaron y sintieron, ahí el discípulo a quien él amaba, que era Juan, se le abrieron los ojos, ahí lo reconoció, ¿no? Y dijo, es el Señor, ¿no? Porque todos vieron, sabiendo que habían pescado tanto, estaban haciendo fuerza por la red, no lo conocían. Ya cuando le dice, es el Señor, ahí se les abrió el ojo y dijo Pedro, se vistió porque se había desnudado y se tiró al agua, ¿no? Había siempre de encontrar uno que siquiera reconociera que era el Señor, ¿no? Y cómo el Señor los amaba, como vemos que cuando ellos saltaron, llegaron a la tierra, ya tenía un pez asado allí, ya les tenía allí comida para que ellos comieran, para que se saciaran del hambre, del cansancio que estaban ellos allí, ¿no? Ahí tenía, porque él estaba velando por sus discípulos, no los había abandonado, ¿no? Está siempre presente. Y así como Jesús en ese tiempo no se había descuidado de sus discípulos, así en este tiempo también está con nosotros. Lo que pasa es que nosotros dudamos, nosotros no creemos, no tenemos esa confianza, ¿no? Pero si es que le amamos, debemos recordar esa palabra que él dijo, estaré con ustedes hasta el fin de los días, ¿no? Hasta todo el tiempo estaremos. Entonces, sintámoslo, tenemos que nosotros estar seguros que Jesús está con nosotros, en este momento está con nosotros, en todo momento. Cuando nos va bien está con nosotros, cuando nos va mal tenemos escasez, allí está. Cuando estamos con salud está Él, cuando estamos enfermos allí está. Si estamos en la prisión allí está Él, ¿no? Él está, sino que lo que pasa es que nosotros dudamos y nos olvidamos que Él y decimos estamos solos y no nos recordamos de Jesús. Y antes de pedirle a Jesús alguna cosa, le pedimos al hombre o queremos hacer las cosas por nuestros medios nosotros, ¿no? Pero tenemos que tomar en cuenta que nosotros no somos nada, nada, nada sin Jesús. Por más que digamos que yo tengo, que yo hago, que yo sé, no somos nada absolutamente. Somos indefensos si no está Jesús con nosotros. Por lo tanto, debemos nosotros todo el tiempo recordar al Maestro, estar con el Maestro, clamar al Maestro y no olvidarnos, ¿no? Y tener siempre la mirada puesta en el Señor, que el Señor de una u otra manera nos da la mano. Que el Señor nos ayude. Gloria al Señor, la paz de Dios sobre nuestras vidas en este día. Bendiciones para cada uno de ustedes, mis hermanos. Estamos estudiando aquí, Jesús aparece a sus discípulos y vemos ahí en la historia que estamos hablando, estaban pescando. Juan reconoció a Jesús y dice que Pedro se ciñó, se vistió y se fue
a nado. En la otra oportunidad, cuando fueron a la tumba, Juan se adelantó. En esta vez Pedro dijo, Juan no me va a ganar, me voy adelante, no puedo esperar a la rapidez de la barca, tengo que ir rápido a Jesús. El versículo 8 dice, y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Vemos aquí, hermano, que cuando vieron al Señor Jesús, Pedro se adelantó y los discípulos quisieron venir donde estaba el Señor Jesús también. Y dice que cuando ellos descendieron a tierra, vieron allí brasas y un pez encima de ella. Y Jesús le dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Era el menú que Jesús había preparado, pan con peces, y de los peces que ellos habían traído, era parte, pues, para completar lo que Jesús había hecho. Ahora, me llama la atención aquí de que aún Jesús resucitado tenía esa capacidad de servicio, ese don de servicio. Hay gente que cuando Dios los comienza a usar, no pueden servir, cambian de posición, ya tienen un cargo y no pueden servir. Mire, Jesús aún siendo glorificado después de resucitado, cuando vio allí que sus discípulos habían pasado la noche entera tratando de pescar y no pudieron, les esperó con pan, les esperó con peces allí para que ellos comieran, para que ellos repusieran fuerza. Y qué grande es nuestro Señor, qué humildad, qué sencillez, pero qué gloria tenía también para hacer milagros. El hecho de que Dios te use, el hecho de que Dios manifieste su poder a través de tu vida, no te da ese privilegio de no servir. No, la Biblia dice que es más grande el que sirve que el que es servido. Y aquí Jesús le sirvió a sus discípulos, le preparó este desayuno. Jesús sabía que estaban cansados. Toda una noche de pesca no es fácil. Es un trabajo agotador. Aparte del agotamiento de no poder dormir en toda la noche, ese agotamiento físico, tirar la red, recogerla, volverla a hacer, y la fatiga de no haber tenido ni siquiera un pez para poder comer, esa impotencia de no haber pescado aún les frustraba más a los discípulos, pero Jesús, viendo esto, les preparó el pez. Ahora el versículo 11 dice, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Los milagros suceden y el hombre busca una razón lógica para entender por qué suceden. La ciencia busca una razón lógica por qué suceden las cosas. Fíjense, en este pasaje se realizaron dos milagros grandes. Número uno, la pesca, ¿verdad? No era una razón lógica, no era razonable que esta gran cantidad de peces surgieran en la mañana. Normalmente los peces grandes se pescan en la noche y no era una razón lógica que después de haber pescado toda la noche en el mar de Galilea, Jesús le dijera, vuelvan a lanzar la red y la lanzan a la derecha. No hay una razón lógica de decir que se pesca más a la derecha que a la izquierda, pero cuando el Señor está y hace milagros hay que obedecerle. No hay una razón lógica que después de tantos peces estar allí, la red no se rompiera. Vemos que en el milagro que Jesús hizo estando él en la barca, dice que la red ya se rompía, pero aquí dice que no se rompía. Y había una gran cantidad de peces, dice que la red estaba llena de grandes peces. Cuando la Biblia habla de algo grande es porque es grande de verdad.
Usted no va a buscar un pececito de 1 kilo, de 2 kilos y va a decir que es grande. Cuando dice la Biblia que había grandes peces, es porque eran peces grandes de verdad, que su capacidad en kilos era grande y que todos juntos allí, 153 peces, era para que la red se rompiera. Pero como estaba el Señor Jesús allí, ellos pudieron ver ese milagro en esta pesca, en esta red que no se rompió. Y Dios está dispuesto, hermano, a darnos a nosotros bastante, porque la Biblia dice que aquel que es poderoso para darnos mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos, según el Espíritu que actúa en nosotros. Dios no es un Dios escaso que nos da conforme a nuestras necesidades, porque Dios no mira nuestras necesidades de esa manera. Dios nos da conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. 153 peces. Los estudiosos han buscado una razón específica de esa cantidad, 153, y no han hallado. Unos dicen que 100 significan el número de los gentiles, 50 el pueblo de Israel y 3 la Trinidad Divina. Pero bueno, no importando el significado de todo esto, lo importante es que los discípulos vieron un milagro allí creativo. La red no se rompió y cuando Dios está con nosotros, hermano, nada se nos va a escapar de la mano. Porque qué triste es cuando uno va a pescar y el saco está roto. Pescamos y no nos queda ningún pez en el saco. Pero cuando Dios está presente en el asunto, nada se escapa de las manos del Señor. La red no se rompió y Jesús le dijo, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Quizás por temor, quizás también sabemos que Jesús fue vituperado, fue golpeado. Quizás su rostro estaba de una manera hinchada, si se puede decir así, pero ellos le reconocían que era Jesús, quizás por su palabra. Ayer aprendíamos y veíamos que María, cuando el Señor le dijo María, fue que le reconoció. No sabemos si había cambiado de aptitud física tras esta resurrección y que había sido glorificado, o quizás también por toda la situación que él sufrió en medio del Vía Crucis. Pero allí los discípulos no le reconocían y no se atrevían a preguntar, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. El Señor no se quedó escondido, no se quedó en la tumba, pero tampoco se quedó escondido. Comenzó a hacer aparición física para dar testimonio de que Él no estaba muerto. Y así sucesivamente siguió apareciéndose y haciendo milagros. Hasta el día de hoy el Señor hace milagros porque Él no está muerto. La Biblia dice que Dios es Dios de vivos y no de muertos. Dios no está muerto y tampoco nosotros estamos muertos. Y como estamos vivos, tenemos que creer que Él es un Dios vivo, que Él es el Dios viviente, que resucitó de entre los muertos, que es esa bendición que Dios nos dio desde el cielo a Jesús para que nosotros confiemos en Él. Pablo dijo que si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación y vana sería nuestra fe. Aquí el Señor le manifestó este gran milagro de la pesca, esta pesca de 153 peces. Toda la noche pescando, no encontraron nada, pero por la palabra de Jesús obtuvieron esta gran cantidad de peces y la red no se rompió. Así que créale al Señor usted, mi hermano, créale a Dios que Dios puede hacer grandes maravillas. Él es todopoderoso. Si tu situación está así como los discípulos, no hallaban qué hacer, no tenían qué hacer, su esperanza que era el Señor se había ido, bueno, el Señor se apareció. Yo no sé cuál es tu esperanza, pero quiero decirte que Jesús está vivo y que así como hizo este milagro, lo puede hacer contigo en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.
Gloria a Dios. El versículo del 15 al 17 dice así: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Gloria al Señor. Qué hermosa palabra del Señor, donde nos habla acerca de este acontecimiento que el Señor Jesucristo tuvo con Pedro. Y bueno, hemos leído en diferentes oportunidades que decía que estas 3 preguntas que el Señor le hizo, que tenían similitud, era referente a las 3 veces que Pedro lo negó. Y entonces podemos ver aquí que el Señor conoce nuestros corazones. Pedro le dijo en la tercera vez: Señor, tú lo sabes todo. Pedro entendió que Dios, Jesucristo, conocía su corazón y sabía que le estaba hablando de todo corazón. Y algunas personas han dicho que el Señor se entristeció cuando Pedro lo negó, pero cuando uno es padre o es madre, uno entiende que aunque sus hijos hagan cosas que a uno no le agrade, no quiere decir que uno ya no los ama porque estén haciendo una cosa incorrecta, sino que al contrario, a uno le duele y es cuando más quiere corregirlos y quiere ayudarlos. Y esta fue la misma situación que hizo nuestro Señor Jesucristo con Pedro. Él quiso restituir aquella culpabilidad que Pedro tal vez sentía porque sabía que había negado al Señor Jesucristo, y al Señor Jesucristo aquí le estaba encomendando una gran misión. El Señor Jesús sabía lo que había en el corazón de Pedro, sabía que Pedro le estaba diciendo la verdad, que lo amaba a pesar de lo que había hecho. Pedro amaba al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo estaba en estos momentos restaurando su vida. Y si vemos más adelante la palabra del Señor, notamos que Pedro no volvió a ser el mismo, sino que fue un hombre firme con respecto a la palabra del Señor. Por eso que el Señor Jesucristo también le cambió el nombre y le dijo que ya no se llamaría más Jonás, sino Pedro, que significa piedra, firmeza, que iba a pastorear las ovejas con firmeza. Y cuando el Señor le habla aquí de que apaciente, alimentes a mis corderos, le estaba hablando le estaba hablando que iba a pastorear las diferentes ovejas que el Señor iba a poner en su camino para que sirvieran al Señor de todo corazón. Y cuando Dios nos llama a su servicio, siempre nos va a recordar alguna palabra, como nosotros decimos, una palabra rema, donde siempre nos va a hacer entender de que Él nos ha llamado al ministerio que nos ha encomendado aquí en la tierra. Y es normal que a veces nos sintamos desanimados o creemos que no estamos haciendo su voluntad o que hemos tomado la decisión incorrecta, pero cuando vamos a esa palabra que el Señor nos ha dado, nos vuelve a dar ánimo a entender de que Dios nos ha llamado para predicar su evangelio a cada una de las personas que aún no están en sus caminos. Y otro pasaje muy bonito que vemos parecido a es cuando Dios le encomienda a Josué que conquiste a la nueva ciudad donde ellos iban a entrar, y le dice en el Josué capítulo 1, en diferentes oportunidades le dice: esfuérzate y sé valiente, solamente esfuérzate y sé valiente para repartir la tierra, para luchar, para que puedas ser un buen líder delante de este pueblo. Entonces Dios siempre nos anima a que le sirvamos. Él conoce nuestra condición, Él sabe que somos humanos y que nos podemos desanimar, nos podemos entristecer, pero Él nos da esa fortaleza entendiendo de que debemos amarlo de todo corazón, porque cuando amamos al Señor Jesucristo, no hay circunstancia que nos mueva y no hay circunstancia que nos haga desistir del propósito del Señor. Porque hay un pasaje que dice que nada nos separará del amor del Señor, ni tribulación, ni angustia, ni peste, ni persecución. Entonces, cuando tú amas al Señor, como aquí Pedro amó al Señor, se lo dijo, que conocía su corazón, nada lo separó de ese propósito. Entonces, si amamos al Señor Jesucristo de todo corazón, ninguna circunstancia nos va a apartar del Señor.
Señor porque lo amamos. Entonces, para servir al Señor debemos ser como Pedro, amarlo de todo corazón, porque si se presenta lo que se presenta en el camino, su amor el amor que sintamos por Él va a ayudar a que podamos superar cada uno de los diferentes obstáculos. Entonces, ánimos, mis queridos hermanos, a servir al Señor con amor, así como lo hizo Pedro. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Qué importante es agarrar cada detalle de la palabra. Cada cosa que Dios nos dice aquí para aplicarla a nuestras vidas. Cuando ellos se encontraron con el Señor, cuando el Señor se acerca a la orilla, ¿qué les pidió el Señor? Les pidió de comer. ¿Tenéis algo de comer? Y ellos respondieron escuetamente, no. Oye, si responden con palabras amables, mire, Señor, venimos de trabajar. Hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado ni un solo pez, pero no. ¿Tenéis algo de comer? No. La Biblia dice que debemos pensar en todo lo amable, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre. Bueno, le respondieron no, quizás vienen cansados, vienen trasnochados, vienen fatigados y un hombre les está pidiendo comida y ellos no tienen ni para ellos mismos, vamos a entender eso. Pero cuando salen, el primero que salió y se lanzó al agua fue Pedro. Juan fue el primero que le reconoció. Y Juan le dijo, Pedro, mira la orilla, es el Señor. Y Pedro se lanzó al agua y llegó, estaban a unos 100 metros. Y llegó primero que ellos nadando. Y cuando llegó, se fue a donde estaba Jesús. Y Jesús tenía un pescado en las ascuas. Seguramente que era un pescado de esos grandes. Ay, que cuando están en las ascuas empiezan a sudar y se ven brillosos. Cuando Pedro vio ese pescado, qué pescado más hermoso. Pero cometió el error Pedro de no tomar de lo que el Señor le había dado para llevarle un pescado al Señor. Le está pidiendo de comer y ni siquiera le llevó un pescado, se presentó con las manos vacías. Y el Señor les dio este pescado a comer, pero entre el grupo de hombres, esos pescadores comen bastante. Y después de toda una noche de trabajo, esos se merecían un buen desayuno. No un desayuno así con un pancito con aceite, no, necesitaban energía, necesitaban vitamina, necesitaban fortalecerse. Pero se presentaron con las manos vacías. El Señor les repartió el pescadito que asó, les repartió pan, les llevó pan también. Y entonces, pero no era suficiente. Y les dijo, traed de los peces que habéis pescado, traed. Tuvo que repetirle el Señor otra vez que trajeran para comer. Mire, hay gente que se hace rogar. Hay gente que le pide a Dios, Señor, dame un trabajo. Señor, bendíceme. Señor, prospérame. Y cuando Dios los bendice, entonces se olvidan. Se hacen los banqueros de Dios. No, tengo estos 10,000 guardados por ahí, pasan los días y pasan los meses. No, están guardados, es que se me olvida. ¿Qué olvida? En eso del dinero, verdaderamente que somos bastante olvidadizos cuando se trata de dar. Ellos se olvidaron, vieron ese milagro tremendo y en vez de agarrar de los peces y llevarle, oye, los diezmos al Señor, no le dieron los diezmos. El diezmo de 150 son 15 peces y no le llevaron ni uno. Porque ellos aman mucho al Señor y venían a adorarle, pero la adoración es completa. Adoración es darle a Dios fruto de labios que glorifiquen su nombre, pero también debemos darle del fruto de nuestras manos, porque Dios bendice la obra de nuestras manos. Debieron haber llevado. No te olvides tú de dar a Dios lo que es de Dios.
Hay necesidades en tu iglesia donde te estás congregando y no mandes los diezmos cuando estés en Francia, cuando estés en Inglaterra, cuando estés en España. No mandes los diezmos para allá, para tu país. No, es que allá hay más necesidad. Y resulta que aquí tienen que pagar locales, tienen que moverse en la obra misionera, tienen que evangelizar y no tienen porque las ovejitas mandan el dinero para allá. Y ellas dicen, hay una ofrenda, mentira, son los diezmos robados. Se roban los diezmos para mandarlo para allá. No. Cuando tú tienes problemas te lo solucionan aquí. Tú no trabajas aquí y pagas los diezmos en Sudamérica. No. Tú trabajas aquí y no pagas los impuestos en Sudamérica, los pagas aquí, porque cuando tú te enfermas, los médicos que te atienden son de aquí, del país. Cuando tú tienes hambre, no vas a ir a comprar harina, pan allá a Venezuela para comer arepa, no, la compras aquí porque ya aquí hay. Y así, hermano, cada cosa en el nombre del Señor. Acordémonos, la Biblia dice, no te presentarás con las manos vacías delante de Jehová tu Dios. ¿Cómo vas a ir con las manos vacías? Esos que visitan al hermano Puerta, esos que cuando recorren los sitios, vuelven allá a buscar una palabra del siervo de Dios, no le lleguen allá con las manos vacías. Pasen primero por la verdulería. Él es muy vegetariano, él se come mucha verdura. Y llévenle un cargamento de verdura, llévenle sandía, llévenle papaya, llévenle. No se presenten delante del varón de Dios con las manos vacías, esos evangelistas. Bueno, digo evangelistas porque ellos son muy listos. Se van allá a buscar el consejo, pero no llevan nada. No se presenten con las manos vacías. Ahí está la casa del Señor, la casa del hermano Puerta. Es un refugio donde llega gente de todos los países del mundo. Llegan judíos, llegan rusos, llegan daneses, llegan noruegos, llegan europeos de todos los países de Sudamérica, Centroamérica. Y cada vez que llegan ahí, ellos le ponen la mesa. Ahí nadie se pone a comer rápido porque se vayan los invitados. No. Les atienden en el nombre del Señor. Así que no te presentes delante del Señor con las manos vacías. Lleva de lo que Dios te ha dado. No te vas a inventar donativo. No te vas a inventar. No es que vas a dar de lo que es que yo no tengo. No. Es de lo que Dios te da. ¿Qué te ha dado Dios? Pues saca una parte de lo que Dios te da. No seas listillo, comiéndote todo el saco de maíz y cuando vayas a querer comer otra vez, ya te lo has comido. Siembra una parte para que cuando se te acabe ya el maíz está creciendo y ya puedes volver a comer maíz. Pues siembra tus diezmos, siembra tus ofrendas. No te presentes a la casa pastoral con las manos vacías. Que Dios le bendiga. Esa era una cuñita nada más. Gloria a Dios. El versículo 18 dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros somos jóvenes, ay, qué delicia ser joven. Ya yo estoy sintiendo que los años, yo quisiera correr, yo quisiera levantar pesos como antes, pero cuando levanto por un lado, ¡oh! Me dolió. Cuando levanto por el otro, ¡ah! Y cuando me doblo, ¡oh! Y cuando levanto los pies, ¡oh! Mire por todos lados, que me duele aquí, que me duele allá. Yo me hago el disimulado, que no me duele nada. Yo me hago el fuerte, pero la gente me descubre por las muecas que hago con la cara. Que Dios nos ayude, pero cuando somos jóvenes no tenemos ese problema, brincamos, saltamos, nos dan gripe, nos dan fiebre, nos dan coronavirus y no sentimos nada. Fíjate, ya le han puesto un nombre asintomático. ¿Cuánta gente anda enferma por ahí propagando el virus y resulta que son asintomáticos? ¿Qué quiere decir eso? Que no sienten síntomas. No les da fiebre, no les da estornudo, no les da dolores de hueso, no se le va el apetito. Esos comen oye, hermano, es mejor vestirlo que alimentarlo, hermano. Pero es tremendo cómo hacen. Bendito sea Dios los jóvenes. ¡Qué energía!
la fuerza del joven está en su juventud, en su energía, en su poder, en su fuerza. La del viejo es en el conocimiento, en la experiencia, en la sabiduría. El viejo es como los perros viejos que ladran echados. El perro viejo no sale corriendo, el joven sale corriendo detrás de los coches y después se echa a reír. Mira, lo hice correr. Esos perros son terribles. Pero hermano, igual los viejos andan con tranquilidad. No te desesperes, que ya lo que tenías que correr, ya lo corriste. Tómate las cosas con calma. Cuando eras joven te vestías. Ay, te veías en el espejo. Oh, qué bien me veo, parezco Charlejatra. Y te veías por los lados y te veías los músculos y te ponías así, te cuadrabas en el espejo. Pero cuando seas viejo ya no andarás con eso, ya los pellejitos colgando. Hermano, se te caerá la piel, el pescuezo parecerá un frenillo ahí. Es tremendo, hermano. Que Dios nos ayude, hermano, para entender que cada época en nuestra vida tiene su belleza. La belleza ahora de nosotros está en lo interno, en la sabiduría. Esos hombres que aprovechando de que son fuertes y tienen buen físico, andan enamorando a todas las mujeres que andan por ahí. Esos andan desquiciados y engañando a una y engañando a otra. Pero cuando sean viejos se van a encontrar con una realidad que ninguna mujer los quiere, porque nadie quiere a viejos. La única forma de que te quieran es que tú pagues un precio, amando a una familia, amando a tu esposa, amando a tus hijos. Y cuando tú llegues a viejo dirán, al viejo hay que cuidarlo porque este viejo se desvivió por nosotros, nos pagó la educación, nos alimentó, nos vistió y nunca se quejó. Ahora está viejo. No lo vamos a mandar a la residencia, lo vamos a tener en casa y lo vamos a tomar en cuenta. Cuando tengamos problemas le vamos a preguntar al viejo, ¿qué dices tú, papá? ¿Qué dices tú de esto? Tengo este problema, ayúdame con este problema. Y ahí estará el viejo con su sabiduría para ayudarte. Cuando tú eras joven te vestías e ibas donde querías. Qué zapatos más hermosos de charol. Ay, qué peinado te hacía. Qué cinturón. Yo recuerdo que cuando yo era joven se usaban unos cinturones gruesotes, de esos parecidos a los del lejano oeste. Y se usaban unas botas anchas. Hoy yo me veo en esa foto con esos pantalones anchos abajo, hermano. Esos parecían paraguas. Bendito sea el Señor. Pero ahora soy viejo. Ahora cuando salgo al culto mi mujer tiene que estarme vigilando porque voy a veces con la cremallera abierta, otras veces con la correa, con la hebilla de medio lado, con los pantalones metidos por las medias. Entonces tiene que ayudarme a vestir. Oye, espérate, vamos para allá afuera. Y me ayuda a vestir, me saca los pantalones de las medias, me manda a acomodarme la correa, me arregla la corbata. Ay, hermano, ¿qué me está pasando? Ya no soy el mismo. Ya no soy el mismo. Eso le enseñaba el Señor a los discípulos para que vieran con qué muerte debían glorificar al Señor. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora no voy donde quiero, sino donde el Señor me lleva. Ahora no hago lo que quiere, sino lo que el Señor me ordena. Ahora vive Cristo en mí. Debes obedecer, busca la dirección de Dios, no hagas las cosas según tu parecer, busca el consejo de Dios, dile a Dios, si tú quieres, yo voy, si tú quieres, vengo, si tú quieres, compro, si tú quieres, voy, si tú quieres, edifico, si tú quieres, si Dios quiere, acuérdate que nuestra vida es como la neblina, hoy estamos y puede ser que mañana no estemos. Ay, mandaban el pésame ayer, el hermano Mago, a una hermanita muy joven, yo le calculo unos 30 años, se le murió la hermanita, su esposo, y el esposo muy triste, ay, me dejó tan joven. Bueno, gloria a Dios, la gente dice, el muerto al hoyo y el vivo al bollo, pero te tomará sus días para llorar, no salgan corriendo a casarse de una vez, mi esposa quiere que yo me muera con ella. Bueno, yo digo, si Dios quiere, no hay problema, yo estoy listo para irme cuando llegue la hora. Entonces, pero todo tiene su tiempo en el nombre del Señor. Se le fue joven, así que
tú eres así, yo soy así, en cualquier momento vamos a morir. Lo único que se necesita para morirse es estar vivo. O sea que puedes tener 10 años, 20 años, 30, 40. Ay, tan joven que murió. Bueno, pero estaba vivo. Ese es el único requisito para morirse, es estar vivo. Así que prepárate para el encuentro con el Señor, porque tú no sabes cuándo estás viviendo el último día. Así que vive tus días como si fueran el último sobre la tierra, agradando a Dios, viviendo consagrado al Señor. Ahora nos vamos al 20, donde dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga aquí a ti, sígueme tú. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos queridos, Dios es bueno. Pedro, el Señor le dijo, Pedro, ¿tú me amas? 3 veces le preguntó, ¿tú me amas? ¿Tú me amas? Pedro decía en la primera respuesta, Señor, yo te amo con todo el corazón. Pero la segunda vez que el Señor le pregunta, ¿me amas? Ya se lo pensó un poquito, empezó a maquinar. ¿Qué querrá decirme el Señor con esto? ¿Por qué me lo ha preguntado por segunda vez? ¿Será que se está acordando que yo lo negué 3 veces? Y entonces le pregunta el Señor la tercera vez. Ahí sí se hizo una pausa larga y terminó diciéndole, tú lo sabes todo, Señor. Tú lo sabes todo. Hizo una pausa de nuevo, como dándole a entender, Señor, a pesar de que te negué, a pesar de que te traicioné, en mi corazón yo te amo. Soy débil y quisiera no cometer errores. Yo no quisiera cometer errores tan viejos y tan imperfectos, hermano, pero con estos años que llevo encima, sigo cometiendo errores. ¡Qué broma! ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo voy a ser yo perfecto? ¿Cuándo voy a dejar de cometer errores? Entonces, mientras viva, cometeré errores. Pero el Señor perdona todos nuestros pecados, perdona nuestros errores, nos corrige, nos exhorta, nos aconseja y nos anima a seguir adelante. Pedro le dijo, tú sabes que te amo, Señor, tú sabes que te amo. El Señor le dijo, sígueme. Le dijo primero, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Y por último le dijo, sígueme. El Señor lo llamaba al ministerio, lo llamaba al pastorado. Ya no necesitaba volver a hacer lo que hizo. Fíjate, resucitó el Señor y andaba resucitado. Y Pedro le dijo a los demás, vámonos a pescar. Vámonos a pescar, vagabundo, que vaya hacia el sepulcro y póngase en vigilia ya hasta que vea que la tumba se abre, hasta que vea que la piedra se remueve. Bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga le encuentre haciendo así. ¿Qué haciendo? Vigilando, ayunando, orando, buscando a Dios. Nadie se muere de ayunar, nadie se muere de vigilar. Lo que puedes es quedarte dormido, pero no se muere la gente. La gente se muere de comer. No te has muerto 40 años comiendo. No te has muerto. Yo no me he muerto 60 años comiendo todos los días y 3 veces al día. Y no me he muerto. Me voy a morir por un ayunito. No, eso más bien renueva la fuerza, limpia el estómago, limpia los intestinos. Y cuando tú terminas el ayuno te sientes la piel suavecita, el rostro rejuvenecido, se te estiró la piel. Mira, ni siquiera un cirujano de eso de la belleza puede ponerte como cuando tú sales de un ayuno, rejuvenecido, fortalecido, repotenciado. Deberían estar allí buscando a Dios y no, hermano. Se fueron a pescar, vámonos a pescar. Me voy a pescar, dijo Pedro, y los otros dijeron, nosotros vamos contigo. Y se fueron a pescar. Y las únicas que estaban allí en el sepulcro cuando Cristo resucitó fueron las mujeres. ¿A quién buscáis, mujeres de Jerusalén? Cuando le vieron, reconocieron, es el Señor, quisieron abrazarle. Las mujeres son muy espontáneas, las mujeres son muy sensibles, quisieron abrazarlo y Jesucristo le dijo, no me toquéis todavía, que no he ido a mi Padre, no he sido glorificado. Voy a mi Padre y a vuestro Padre y luego vuelvo y voy a presentarme allá en Jerusalén donde están los discípulos. Así que vayan y díganle a mis hermanos que yo vivo,
yo vivo, hermanos queridos, y aquellas mujeres se fueron alegres. Ahora el Señor le dice a Pedro, pastorea mis ovejas. Y Pedro entonces se puso a mirar hacia atrás y vio al discípulo a quien amaba Jesús. Le decían el discípulo amado porque era el de más confianza. Cuando el Señor le dijo, uno de ustedes me va a entregar, los otros apóstoles tenían duda y le dijeron a él, pregúntale quién es. Y él le preguntó y el Señor le dijo, el que moja su pan en mi plato, ese es. El que mete su pan en mi vaso para mojarlo, ese es el que me va a entregar. Pues esa confianza que tenía Juan estaba allá a lo lejos y Pedro le dijo, Señor, ¿y este? Tú me llamas a mí y a este, ¿por qué no lo llamas también? Hay gente que no hace nada si no ve a otros haciendo. Y si le mandan a hacer algo, comienza a quejarse. Bueno, el pastor la tiene cogida conmigo. El pastor me manda a mí y no manda a fulano. ¿Por qué aquel no hace nada? Que ese que no hace nada no lo mandan. Chico, dale gracias a Dios porque Dios te escogió a ti. Esto no es de todo, hermano, la gracia. No es de todos la bendición, no es del que corre, no es del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Para mí es un privilegio estar aquí el día que yo me siento orgulloso y me sienta necesario y crea que sin mí esto no funciona y ya no vengo mañana, que se ocupe otro y ya no vengo pasado. Mire, Dios no se da dolores de cabeza. Dios escoge a otro mejor que yo, porque seguro que hay mejores que yo, porque Dios cada vez que hace a una persona la mejora. Y cada vez mejor. Mira, la gente de hoy son más inteligentes que nosotros hace años atrás. Los muchachos ya con 1 año saben mover un teléfono y yo todavía estoy aprendiendo a mover el mío. Tremendo, los niños de hoy, hermanos, son más inteligentes. Entonces, siempre los que vienen delante son más inteligentes que nosotros los viejos que nos vamos. Así que no te sientas que no creas que eres la mamá de Tarzán, no te creas que eres el dueño del show. Esto es de Dios. Esto es de Dios. Que Dios te bendiga. Él le dijo, ¿y ese qué, Señor? El Señor le dijo, mira, yo te llamo a ti. Mi asunto es contigo. ¿Qué si yo quiero que él quede hasta el final? Ellos no entendían y pensaron, eso quiere decir que Juan nunca se va a morir. No, Juan se murió también. Fue el que duró más. Se murió entrado casi a los 100 años, pero murió, todos morimos, todos. Si tú quieres saber qué se necesita para morirse, es estar vivo, estar vivo. El Señor le dijo, sígueme tú, tu relación con Dios es personal, no tiene nada que ver con tu familia. Tú eres responsable de tus hijos, tienes que enseñarle la palabra, pero que nada impida. O la mujer lo mandó a maldecir, maldice a Dios y muérete. Pero él no siguió a la mujer. Hay gente que dicen que jalan más 2 de esas que 2 carretas, pero no te vas a dejar guiar. Tu mujer se va al infierno y tú no te vas a ir al infierno. Tu marido se va al infierno, tú no te vas a ir al infierno. Usted dígale, yo lo amo mucho, pero yo quiero ser salva, yo no me quiero ir al infierno. Si usted se muere hoy, usted está perdido, yo no quiero perderme. Y siga al Señor, hombres de Dios que han sido llamados por Dios, siga su ministerio, siga su predicación. Tarde o temprano esa mujer entenderá que se unió con usted siendo un ministro de Dios y que tiene que aguantarlo y servirle a Dios juntamente con usted, en el nombre del Señor. Mi relación es contigo, le dijo el Señor a Pedro. Sígueme tú. ¿Qué es si yo quiero que él se quede? Sígueme tú, el llamado es personal. No te sirve de excusa de que otros no lo hagan. Ay, yo vivo luchando en este pueblo y nadie me ayuda. Chico, tienes al Señor, tienes a los ángeles, tienes al Espíritu Santo, casi nada. Oye, vale, ¿qué más quieres? ¿Lo quieres todo? No se puede tener todo en la vida, en el nombre del Señor. Nada es perfecto en la vida. Lo que tienes te basta para hacer la obra de Dios. Y cuando ya Dios, hermano, bendiga tu ministerio, te dará gente de sobra que más bien vas a estar preocupado. Oye, ¿será que estoy viejo? Ya no me usan, ya nadie me toma en cuenta. No, porque ya le preparaste gente y la gente está haciendo tu trabajo, lo que tú querías que se hiciera. Ya te puedes morir en paz, tranquilo. Gloria a Dios, yo estoy tranquilo. Yo estoy echándome aire. Yo ya puedo morirme en paz, pero no me quiero morir todavía. No se preocupen, que todavía le pido al Señor que me alargue un poquito más. La vida es bella. Ay, qué linda es la vida.
Qué lindo es estar aquí. Esto es fuera de serie lo que Dios nos ha dado para estos últimos días. Que estemos aquí, que nos estén viendo en toda la tierra. Ya no necesito andar montado en aviones y me bajo de uno y me monto en otro. Ya no necesito, porque ahora a través de esta cámara me meten en esa cámara y me mandan a volar para el espacio. Mira, los astronautas pasan años para volar al espacio. Yo voy todos los días. Paso por al lado de la luna, la miro de medio lado, ahí está la luna. Paso y miro las estrellas y después vuelvo a bajar y llego a todos los países del mundo a través de... ¡Qué privilegio, qué gloria! Disfruta del ministerio y del llamado, verlo con agrado, verlo como un privilegio, verlo como una bendición tan grande que no tiene precio, hermano. Sea agradecido de Dios y no ingrato. Que Dios nos ayude. El versículo 23 dice: este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que Él quede hasta que yo venga aquí a ti. Era muy diferente. Si quiero que Él me espere aquí, que si quiero que Él quede hasta que yo vuelva otra vez, que a ti. No le digo que no moriría. Juan se murió y se fue con el Señor, bendito el Señor, porque la muerte no es una desgracia. No veas a la muerte como una desgracia. Decía un hermano por ahí, creo que era el hermano Puerta, decía: bueno, esto sí es raro. En los países de Oriente, la gente dice que raros son los evangélicos. Cuando nace un niño se alegran y ese niño viene a sufrir. Y cuando se muere alguien lloran, pero bueno, ellos no hablan del cielo, no dicen que las calles son de oro y que allá no hay lágrimas, ni tristeza, ni dolor. ¿Por qué lloran? Somos raros de verdad. Entonces deberíamos alegrarnos cualquier cosa que nos toque vivir. El Señor le dijo a Juan: si quiero que Él quede hasta el fin, hasta que yo venga, ¿qué a ti, Pedro? Ven tú y sígueme tú. Es tu momento. A cada uno le toca su día de gloria, su día de gozo. El Señor te ha dado ese privilegio. Haz la obra de Dios con alegría. El versículo 24 dice: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Aquí no hay mentira. Esta es la palabra de Dios. Dios inspiró a Juan, a ese discípulo amado, a ese que Pedro está diciendo: ¿y este qué, Señor? ¿Se lo llamas también para que sea mi compañero de viaje? No, Pedro, yo te llamo a ti. Sí lo acompañó Juan a un par de viajecitos por ahí, pero después tuvo que irse Pedro solo allá a Roma, y en Roma lo crucificaron. Allá murió con la cabeza para abajo. Él dijo: no soy digno que me crucifiquen como el Señor. Crucifíquenme, pero con la cabeza para abajo. Allí murió. Y no estaba Juan. Juan seguía vivo. Juan tuvo su propia experiencia. Cada uno le toca su propia experiencia. Lo desterraron a una isla. Manden ese viejo a Pasmo para que se muera allá. Pero no se pasmó en Pasmo. Hermano, allí vivió hasta que Dios quiso, y tuvo que, cuando decidieron poblar esa isla, entonces sacaron a Juan y le dieron la libertad. Y todas las iglesias querían tenerlo. Hermano Juan, véngase a vivir conmigo. Hermano Juan, venga. No, y él andaba era predicando. Seguro que lo cargaban. Ya no podía. Un viejo de 100 años no puede andar solo. Se cae y se rompe un hueso. Hay que llevarlo. Y todo el mundo quería cargar a Juancito, al viejo Juan. Gloria a Dios. Y siempre predicando lo mismo. Os traigo un nuevo mandamiento. Y la gente, se pabilaba. Juan va a decir algo nuevo. Y les decía lo mismo: que os améis los unos a los otros. Siempre vivió hablando de amor, y sus predicaciones al final todos eran sobre el amor de Dios. Que Dios nos ayude para llegar hasta el final. Esto lo escribió Juan, y su testimonio es verdadero. Él no mintió, él no engañó. Y por último dice: y hay también otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Así termina el libro diciendo amén. Hay muchas cosas que el Señor hizo, pero aquí están condensadas las necesarias. Un libro con una Biblia con 66 libros. Biblia
significa biblos, y biblios significa recopilación de libros. Aquí hay 66 libros y todo lo que está escrito es para nuestra edificación. Que Dios te bendiga. Y amigo que nos estás escuchando, tú que has estado con interés allí, escuchando la palabra de Dios, ahora mismo yo quiero hacerte la oración del penitente, la oración de la persona que se entrega al Señor, que se arrepiente de sus pecados. ¿Estás dispuesto a arrepentirte de tus pecados? Dirás tú, pero yo no soy pecador. ¿Cómo que no eres pecador? La Biblia dice, todos pecamos. Y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por un hombre, Adán, entró el pecado. Pero por un hombre, Jesucristo, entró el perdón de los pecados. Así que tienes que arrepentirte para que Él te perdone. Ponte la mano en tu corazón, cierra tus ojos y repite estas palabras conmigo. Dios mío, en este momento, vengo delante de ti, como un pobre pecador, reconozco que soy pecador, he vivido de espaldas hacia ti, pero hoy vengo arrepentido, perdóname Señor, perdona mis pecados, borra mis pecados con tu roja sangre, cambia mi vida. Dame vida nueva. No quiero ser el mismo. Quiero caminar contigo. Quiero obedecerte. Quiero amarte. Con todo mi corazón. Seguirte. Hasta el último día de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Dame vida nueva, Señor. Engendra a Cristo en mi corazón. Opera en mí el milagro del nuevo nacimiento. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Padre. Amén. Que Dios les bendiga. Dentro de pocos días, la ciudad de Barcelona tendrá una nueva señal televisiva con contenido cristiano, una amplia programación, donde disfrutarás de videos musicales, enseñanzas bíblicas, mensajes para el alma, consejería familiar, entrevistas y más. No puedes dejar de verlo. Luz TV Barcelona.